Presidente Daniel Noboa entregó la garantía soberana para proyectos viales en la provincia de Manabí. Transportistas suspenden medida de apagado de motores prevista para el 16 y 17 de julio. Justicia emite la primera sentencia en el caso Metástasis para Gabriel G., cabo de policía que ayudó al narcotraficante Leandro Norero. En lo internacional, después de sufrir un atentado, Donald Trump anunció oficialmente su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos. Y en los deportes, equipos ecuatorianos inician su participación en el repechaje de la Copa Sudamericana. Amigos televidentes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias 7, hoy lunes 15 de julio. Los invitamos, como siempre, para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM, a través de nuestras redes sociales. Fernando Estrada me acompaña nuevamente esta noche. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto estar de vuelta acá en el Noticiero Estelar. Y les recuerdo que, como siempre, en sus pantallas ya aparecerá el código QR, el cual los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el Telégrafo Digital. Acá arrancamos con nuestra propuesta informativa. Transportistas, convocatoria suspendida. Así es, los transportistas interprovinciales e intercantonales suspendieron su participación en el apagado de motores, mientras los diálogos del gobierno nacional con el transporte público continúan. Está suspendida. El anuncio se oficializó este lunes en Guayaquil. Los gremios del transporte interprovincial e intercantonal suspendieron su participación en el denominado apagado de motores, convocado para este martes 16 y miércoles 17 de julio. La medida por el estado de excepción queda suspendida. Con ello se calcula que más de 13.000 buses prestarán sus servicios con normalidad y no se prevé paralización del servicio ni cierre de vías. Los dirigentes señalaron que la Asamblea Nacional de Transportistas resolverá el tema próximamente, así como continuar el diálogo con el gobierno, a lo que se suman otros gremios como la FENATRAPE o la FENACOTRALI. Paralelamente continúan las acciones para enfrentar los temas de inseguridad en las vías. Este lunes se realizó también la segunda mesa técnica permanente de seguridad con los transportistas y los ministerios de gobierno, obras públicas, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el ECU 911 y la Fiscalía, donde se presentaron resultados de los 501 operativos realizados a nivel nacional en una semana. El saldo es de 2.172 vehículos controlados, 238 litros de licor decomisados, 82 personas detenidas, 45 armas cortopunzantes decomisadas, 18 armas de fuego incautadas y 90 vehículos recuperados. Estas mesas son un esfuerzo, pero por supuesto son para precautelar el orden, la tranquilidad y la paz de los ecuatorianos, escuchando a cada una de las organizaciones. Todo esto forma parte del cumplimiento de los acuerdos logrados con el Ejecutivo la semana pasada para reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en 3 ejes viales y combatir la extorsión. Y el Ministerio de Salud no descarta la intervención de Contraloría para revisar contratos que clínicas dializadoras tienen con el Estado, pues se habla de posibles sobreprecios incluso. Además, rechazan que se deje de atender pacientes hasta que se cancele la deuda por concepto de derivaciones. Veamos. La semana pasada el presidente Daniel Noboa advirtió una práctica sobre tratamientos de hemodiálisis en la red de salud pública que se ha venido arrastrando desde gobiernos anteriores. Ha estado abandonado por muchísimos años para que cada año haya más derivaciones a clínicas privadas, muchas de ellas con prácticas corruptas y sobreprecios muy altos. Eso de ahí fue simplemente un negociado. Según el Registro Nacional de Insuficiencia Renal, en Ecuador existen aproximadamente 20.000 pacientes que requieren diálisis. De esta cifra, el 50% se atiende en entidades de seguridad social como el IES, ISPOL, entre otros, mientras que el otro 50% va a la red pública de salud, que en la mayoría de los casos se derivan a clínicas privadas. De esos 10.300, 9.300 pacientes se los hace a través de los prestadores externos y solamente 1.000 pacientes se lo hace
hospitales del Ministerio de Salud. Sin embargo, para el ministro de Salud, Antonio Naranjo, existirían ciertas incógnitas en los contratos que 212 clínicas dializadoras mantienen con el Estado y que se adjudicaron en gobiernos pasados. Primero, por los protocolos que arrancaron desde el 2012 y que hasta el momento, dice, no se han revisado. Se habla de que deben revisarse anualmente, no se lo ha hecho. Y segundo, el costo. En una clínica particular, cada tratamiento de diálisis costaría aproximadamente $1,500 cada mes y $18,000 al año. Por ello, no se descarta la intervención de Contraloría para revisar dichos contratos. Y si tenemos que recurrir a la Contraloría para identificar actos que no estaban ceñidos a los contratos adecuadamente llevados, pues tendrán que ser sancionados del Ministerio, quienes lo firmaron, y obviamente de los prestadores, si es que ese sería el caso. Además, el ministro del ramo rechaza las advertencias de las clínicas de no atender a más pacientes si no se cancela la deuda por derivaciones, que hasta el cierre del 2023 alcanzaría los $96 millones y hasta junio de este año ya serían 140 millones. Estamos dispuestos a ayudar desde nuestro punto de vista y bajo nuestra responsabilidad de esta deuda, pero no podemos utilizar al paciente como chantaje. No podemos ver en las calles a un paciente con una máquina de diálisis y un ataúd. Y justamente para evitar que los pacientes vayan a clínicas privadas, el gobierno busca que los tratamientos se hagan puertas adentro. Por ello inició la instalación de 16 unidades de diálisis en el Hospital de Durán, que ya están operativas, con una inversión de $679,000, y se prevé instalar más unidades en varias casas de salud alrededor del país. Edison Saavedra, Noticias 7. Manabí, desarrollo vial. El presidente de la República, Daniel Noboa, dio a conocer la garantía soberana de proyectos viales para la provincia de Manabí por $43,4 millones que servirán para la construcción de las vías del Bicentenario. Esta es la primera vez que la prefectura de Manabí puede recibir un crédito directo para la generación de obras. Una garantía soberana es aquella que otorga el Estado central a los gobiernos autónomos descentralizados para que puedan acceder a préstamos de organismos internacionales. Así, las instituciones que entregan el dinero sienten mayor credibilidad por la institución, asegurándose de que pagarán la deuda. El gobierno nacional este lunes dio a conocer la firma de la garantía soberana para el proyecto Vías del Bicentenario, por un valor de $43,4 millones, entregados por la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. En 200 años de historia, es la primera vez que la prefectura de Manabí accede de manera directa a un crédito por parte del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, CAF. La red vial se construirá en Manabí. El presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró que el objetivo es brindar herramientas para la productividad de la zona e incluso mejorar las condiciones de salud de la población. Todo productor pequeño, todo joven que viaja, cualquier familia que necesita movilidad, necesita un sistema vial adecuado. Serán 118.8 kilómetros de vías que integrarán a las zonas urbanas y rurales con el resto del país. Las autoridades esperan beneficiar a más de 723,000 personas con la generación de las vías, quienes además cuentan con el compromiso gubernamental para la generación de entornos de paz. A parar hasta poder darle números positivos, números verdes a la provincia de Manabí respecto a homicidios y crímenes comparado al año pasado. Y esta semana, por primera vez en el año, estamos en verde en la provincia de Manabí. El Ministerio de Economía y Finanzas anunció que para este 2024 se han asignado cerca de $150 millones a los GATS en garantías soberanas. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Guerra contra el terrorismo. Y según el bloque de seguridad a escala nacional, desde el 1 de enero hasta el 14 de julio del presente año, hay una reducción del 18% de muertes violentas. Fuerzas Armadas y Policía Nacional seguirán ejecutando operaciones en Manta. Esto por cuestiones de seguridad. Se mantuvo en reserva el cómo y cuándo el bloque de seguridad intervendrá con más fuerza en Durán, provincia del Guayas. Según lo expuesto por las propias autoridades, el trabajo va bien y es positivo, pero resta mucho por hacer. Desde enero hasta la presente fecha, en todo el país hay una reducción del 18% de muertes violentas. Es decir,
A comparación del mismo periodo del año anterior, hubo 691 homicidios menos. Un trabajo de contención que tiene que ver con esa necesidad de llevar la prevención y de evitar la reacción. Y el trabajo de reacción que tiene que ser con el uso de la fuerza. Sin precisar por cuánto tiempo más, el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo informó que Fuerzas Armadas y Policía Nacional seguirán operando en Manta, esto debido a los últimos asesinatos. No hay un perfil físico de un criminal, pero sí existe un perfil conductual y es necesario que las personas comiencen a tener capacitación sobre prevención del crimen. Sé que el Ministerio del Interior va a empezar una campaña de prevención del crimen. En cuanto a lo operativo, estos son los resultados alcanzados en más de 176.000 operativos ejecutados por Fuerzas Armadas en todo el país desde enero. En Esmeraldas, en el sector Mina de Piedra, fue aprendido Brian Edmundo Valverde Chinga, alias Leche, que recibía las órdenes de alias Negro Willy, que era uno de los cabecillas de los Tiguerones. En Sucumbíos también se encontró una piscina con 800 metros de manguera para almacenamiento de combustible ilegal. En Carchi se destruyeron 7 bocas de mina, como fue indicado. En Huaquillas se decomisaron 1.600 galones de combustible. En La Maná se destruyó una pista clandestina. En Manabí, desde el 6 de junio al 14 de julio, la policía presentó la siguiente evaluación. Se ha incautado 2.824 kilogramos, es decir, aproximadamente 2,5 toneladas de droga. Se ha incautado 199 terminales móviles. Se ha incautado 2.238 cartuchos, 105 armas de fuego. Por temas de seguridad y operatividad, el bloque de seguridad no detalló cómo y cuándo se intervendrá con más fuerza en el cantón Durán, provincia del Guayas. Javier Ceballos, Noticias 7. Desde que se decretó el estado de conflicto armado interno en el Ecuador, la Defensa Nacional está a cargo de las Fuerzas Armadas. Ahora, el Comando Conjunto será la entidad que encabece la planificación de todas las acciones contra el narcoterrorismo. Es decir, la Policía Nacional estará subordinada a las Fuerzas Armadas en estas labores. Estamos viviendo una ola de violencia. El reglamento a la Ley de Defensa Nacional establecido mediante el Decreto Ejecutivo 327 que emitió el presidente Daniel Noboa, primero aclara que la Policía Nacional se considera una fuerza auxiliar a las Fuerzas Armadas para la defensa de la soberanía y el territorio. Luego, en su artículo 25, señala que la Policía Nacional, en calidad de fuerza auxiliar, coordinará y participará con recursos humanos, materiales y tecnológicos. Se subordinará al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en forma total o parcial. Según el consultor internacional de seguridad, Mario Pazmiño, lo que esto significa es que el jefe del Comando Conjunto asume todas las potestades y recoge todos los componentes de la fuerza pública. Es decir, se unifican las fuerzas bajo un solo mando, lo que en esta lucha contra el crimen organizado equivaldría a no dispersar las acciones. Mientras el ejército hacía una cosa, la policía hacía otra cosa. Claro que de vez en cuando coordinaban, pero cada uno montaba sus operaciones. Ahora no. Todos tienen que responder a esta situación. Además, la Policía Nacional sigue a cargo de la seguridad ciudadana. Con el reglamento expedido, sus funciones tampoco cambian. Lo que le van a asignar acá son tareas y misiones específicas. La ministra del Interior, Mónica Palencia, quien representa a las fuerzas del orden, aseguró que en la actualidad hay una excelente relación entre policías y militares. Fuerzas Armadas y Policía Nacional actúan en un solo bloque. Por ello, Palencia desestimó que la subordinación en tiempos de conflicto armado pueda generar inconvenientes. Solamente hay división en la mente calenturienta de que quieren que perdamos esta guerra. En la lucha contra el terrorismo, según cifras oficiales, son casi 100.000 efectivos entre Fuerzas Armadas y policías que estarán bajo una misma batuta para salvaguardar la seguridad del país. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y ante las especulaciones en redes sociales sobre una presunta fuga en la cárcel 4 de Quito, donde cumplen prisión preventiva algunos procesados por delitos de corrupción, el Servicio Integral de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, lo desmintió y aclaró que en los exteriores del centro de rehabilitación se efectuó un simulacro, el cual estuvo organizado y supervisado por 14 unidades especializadas de la Policía Nacional. Por ende, no se reportaron casos reales de evasión por parte de privados de la libertad. Y en otros temas,
Desde el SNAI informaron que ya se reanudaron las visitas familiares y sociales en todos los centros privativos del país. Los internos solo podrán recibir a una persona por un máximo lapso de 2 horas. La titular de la Fiscalía General del Estado se reunió con Arthur Brown, embajador de Estados Unidos en Ecuador, también con la directora de Asuntos Internacionales Antinarcóticos y representantes de la DEA para abordar asuntos de cooperación bilateral en temas como la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. De su parte, Brown ratificó el compromiso de su gobierno, el gobierno de Joe Biden, para continuar la ayuda a nuestro país. Regresamos con más información. Los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio aún se desconocen. La Fiscalía llevará un proceso de investigación aparte al de los autores mediatos. Sin embargo, la viuda del ex candidato presidencial solicitará asistencia internacional. Esto recién empieza. Así señala Verónica Zarauz, viuda del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, sobre las indagaciones para dar con los autores intelectuales del asesinato del político. Si bien los 5 procesados sobrevivientes recibieron la máxima condena posible, Zarauz agrega que han quedado insatisfechos con la investigación que llevó a cabo la Fiscalía. Necesitamos de asistencia internacional para que esto quede y tenga claridad y transparencia sobre todo. La asistencia internacional penal que solicitará Zarauz cumplirá un rol de verificador ante el proceso en el Ministerio Público para dar con quién o quiénes habrían pagado para acabar con la vida del también exasambleísta en agosto del 2023. Porque ahora vamos a tener que ver no solo la participación de la policía, sino la participación de entes políticos, empresarios vinculados al tema del narcotráfico, al lavado de activos, y necesitamos que esferas internacionales que no tengan intereses ocultos en esta investigación ayuden a esclarecer el caso de Fernando. Sin embargo, lo que le llama la atención a algunos es que se haya abierto otra investigación penal y más reservada para indagar a los autores intelectuales del magnicidio. Si Fiscalía tenía información de que existen autores intelectuales o autores mediatos atrás del crimen y ya tenía capturado a los inmediatos, lo lógico hubiese sido que estén vinculados en un solo proceso, incluso porque la actividad de probanza va a ser mucho más fácil. Los 5 sentenciados tenían una especie de cabo suelto para cerrar el caso, excepto por un detalle, como menciona el jurista Christopher Gallegos. Ninguno de los autores materiales de alguna forma acredita que está conectado con un autor intelectual. Ninguno. La viuda de Villavicencio le envió un mensaje a los 2 autores mediatos y 3 cómplices que recibieron 34 y 12 años de cárcel respectivamente. Que dejen de estar acogidos al derecho al silencio, que de hecho estaban así, y comiencen a contar ¿qué más saben? Desde la familia del ex candidato también se solicitó a las autoridades nacionales a que precautelen la vida de los sentenciados y que no suceda como con los otros 8 implicados, quienes habrían sido asesinados por la información con la que contaban. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El juez Manuel Cabrera de la Corte Nacional de Justicia emitió la primera sentencia en el caso Metástasis para Gabriel García, cabo de policía que ayudó al narcotraficante Leandro Norero. El procesado deberá pagar 40 meses de prisión como autor directo por delincuencia organizada después de someterse al procedimiento abreviado. Gabriel Genaro García es el primer sentenciado en el caso Metástasis, que involucra directamente al narcotraficante Leandro Norero. En la audiencia que llevó a cabo el juez Manuel Cabrera, se resolvió que García pague una pena de 3 años 4 meses de prisión. Como autor directo de delincuencia organizada, también deberá pagar una multa de 12 salarios básicos unificados. El procesado aceptó su responsabilidad en el caso y se sometió al procedimiento abreviado, justamente con el fin de evitar el juicio y obtener una reducción de su pena. Según Fiscalía, García fue asignado a la investigación por presunto lavado de activos contra Norero y, valiéndose de su cargo, le habría entregado información sobre operativos y además habría impedido que la unidad de antilavados acceda a sus teléfonos celulares. Desde esta semana se llevarán a cabo varias audiencias individuales para los procesados en el caso Metástasis que se han sometido al procedimiento abreviado. Para el martes 16 de julio a las 10 de la mañana está prevista la audiencia contra Neiser M., ex jefe de policía de San Borondón, a quien se lo acusa de custodiar la casa de Norero ubicado en Riberas del Batán y filtrar información a cambio de beneficios económicos. Mientras que el 17 de julio será la audiencia en contra de Elibe A.,
alias Estimado, señalado de ser el administrador de los bienes y hombre de confianza del narcotraficante. Alias Estimado fue el nexo entre el exalcalde de Manta, Agustín Intriago, y Leandro Norero, y también era el nexo con otros abogados para comprar a jueces y favorecerlo en sus causas judiciales. También se prevé realizar las audiencias de procedimiento abreviado en contra de Mayra S., pieza clave en el caso, quien en su testimonio anticipado aceptó que trabajó para Norero en sus relaciones públicas, y fue ella quien lo puso en contacto con Daniel S., que también aceptó su culpabilidad en el caso Metástasis. Edison Saavedra, Noticias 7. Expectativa en la Asamblea por el desenlace del juicio político al expresidente del Consejo de la Judicatura y ex autoridad de ese organismo, William Terán y Maribel Barreno, respectivamente. Además, en la tarde posesionará a Mario Godoy, quien ha sido designado por el Consejo de Participación Ciudadana como titular del Consejo Nacional de la Judicatura. Sobre el primer tema, el dilema por ahora es saber a ciencia cierta si hay o no los votos para censurar a Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y a Maribel Barreno, ex vocal de dicho organismo, quienes son enjuiciados políticamente por incumplimiento de funciones. El asambleísta por el movimiento Construye, Jorge Peñafiel, quien es el proponente de esta interpelación, reconoce que al momento hay 89 votos. Faltan 3 para que Terán y Barreno sean censurados. Señala que todo está en manos de la bancada de la Revolución Ciudadana. No es un discurso válido decir en este momento no hay pruebas, porque él, incluso de su propia boca, el señor Terán, mencionó que él conoce muy bien a los capos y a los líderes de los GDOs. Legisladores del correísmo dicen que salvar a Terán de su censura dependerá de los argumentos que se presenten en el Pleno respecto a las pruebas de cargo y de descargo. Lo que teníamos claro es que en el proceso que se llevó en la Comisión de Fiscalización hubo parte de la actuación de prueba que no se hizo, y eso es fundamental para una toma de decisiones. Este juicio se tiene previsto que empiece desde la mañana y se extienda hasta la tarde. A las 17 horas, en el salón plenario, se llevará también a cabo la posesión de Mario Godoy como titular del Consejo de la Judicatura. En teoría, cumplir con este punto de la agenda parlamentaria no conlleva mayor problema. Sin embargo, un dictamen sobre una acción de protección presentada a la Administración de Justicia para impedir su posesión podría cambiarlo todo. Nosotros tenemos que seguir procediendo conforme el último oficio. De darse alguna otra situación de cambio al respecto, obviamente la Asamblea procedería a no posesionarlo, pero por el momento lo que tenemos es el oficio por parte del Consejo. Las bancadas legislativas sostienen que si eso pasa, la espera deberá seguir. Tendrá que regresar al Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo tendrá que remitir el nombre que corresponda para que la Asamblea proceda de acuerdo a sus competencias, que es posesionar a la autoridad que se designe. Será un martes intenso en la Asamblea. El final de las proyecciones, de los cálculos, de las estimaciones y de los supuestos dependerá de las decisiones políticas que se tomen en el Pleno y en la Administración de Justicia. Javier Ceballos, Noticias 7. Desde este lunes 15 y martes 16 de julio, los 107 postulantes al concurso para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia rinden los exámenes de confianza. Para ello deberán presentarse con su cédula de identidad y entregar el formulario de conflicto de intereses, un requisito para rendir el examen. Este será el último proceso de Álvaro Román al frente de la Judicatura, pues desde el miércoles todos los procedimientos que realice la institución estarán a cargo de Mario Godoy, quien sería posicionado el martes, el día de mañana, a las 5 de la tarde. Y atención, porque el Ministerio de Inclusión Económica y Social se encuentra implementando su campaña El Ecuador que resuelve, toca a tu puerta, con el objetivo de captar a beneficiarios en localidades alejadas o dispersas. En la parroquia José Luis Tamayo, en el cantón Salinas, el MIES captó a 234 personas. Dándonos esta fuerza, este valor de seguir adelante. Fuerza y valor para salir adelante son las palabras que utiliza Bella Serna, beneficiaria del programa Mis Mejores Días del Ministerio de Inclusión Económica y Social, para describir la ayuda que ella recibe por parte de esta cartera de Estado. Principalmente a los señores de nuestra edad, de mi edad, y las madres que están también con este apoyo del MIES. El MIES actualmente se encuentra implementando la iniciativa El Ecuador que resuelve, toca tu puerta, con el objetivo de captar beneficiarios en localidades alejadas o dispersas. Este fin de semana, en la parroquia José Luis Tamayo, en el cantón de Santa Elena, se registró a 234 personas nuevas. Vamos de casa en casa,
viendo las necesidades, conociéndoles y luego atendiéndoles de forma inmediata. Como parte de la iniciativa, la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, y el alcalde de Salinas, Denis Córdoba, suscribieron 2 convenios de cooperación técnico-económica para la atención de grupos prioritarios, por un monto de $54.000. Y ténganlo por seguro que vamos a ser cooperantes mutuos para sacar adelante ese trabajo con los grupos más vulnerables de la provincia de Santa Elena. Entre diciembre del 2023 hasta junio de este 2024, un total de 48.121 personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema en la provincia de Santa Elena son parte de los bonos y ayudas económicas del MIES. Manuela Bedón, Noticias 7. 30 lucas. Banecuador renovó su convenio de finanzas sostenible con Asobanca. Esto les permite la implementación de créditos sostenibles denominados libre de deforestación. Se estima que se pueden entregar hasta $200 millones en créditos. Tener un producto que cumpla con estándares de sostenibilidad, ética ambiental y que genere el menor impacto posible en el ecosistema te permite acceder a beneficios bancarios. Edgar Santi es un productor cacaotero de la Amazonía ecuatoriana. Nosotros trabajamos de manera orgánica, 100% orgánico, y con este crédito hemos comprado insumos, materiales para poder fortalecer el tema productivo del cacao. Él es uno de los beneficiarios del crédito libre de deforestación de Banecuador, que está enfocado en el crecimiento de actividades económicas que han neutralizado el impacto de su producción. Nos comprometemos a financiar iniciativas que reduzcan las emisiones de carbono, protejan los ecosistemas y mejoran la calidad de vida de las comunidades. Este lunes, Banecuador renovó su convenio de finanzas sostenibles con Asobanca, lo que le permitirá acceder a fondos verdes para hacer crecer esta línea de crédito en $200 millones. Es aproximadamente unos 25.000 beneficiarios. Tenemos mapeadas beneficiarios ya en las zonas de la Amazonía y en las zonas del bosque seco en el litoral ecuatoriano. Actualmente, Banecuador cuenta con una cartera de 400.000 contribuyentes entre créditos y depositantes, siendo el 80% del sector agrícola. Para quienes están interesados en esta línea de créditos, los requisitos de postulación se encuentran en www.banecuador.fin.es. Manuela Bedón, Noticias 7. Y les contamos que en Loja se realizó el taller Cuidado y Autocuidado de la Salud Mental en las instituciones de educación superior. Un encuentro organizado por el Ministerio de Salud junto a la academia, en el que más de 30 instituciones hablaron sobre la importancia de prevenir los trastornos mentales. Fueron 33 universidades del país las que participaron en el taller denominado Cuidado y Autocuidado de la Salud Mental en las instituciones de educación superior. El encuentro fue organizado por el Ministerio de Salud Pública a través de la Coordinación Zonal 7 en Loja, con el objetivo de que la comunidad estudiantil conozca cómo prevenir los trastornos mentales y cómo abordarlos. Se ha invitado a todos los departamentos de bienestar estudiantil y directores de las carreras de salud a nivel país para poder realizar este taller. En Ecuador, los padecimientos a causa de trastornos mentales han incrementado, en especial tras el terremoto del 2016 y la pandemia. El Ministerio de Salud en el 2023 registró un total de 113.940 atenciones de padecimientos depresivos a escala nacional. La Organización Panamericana de la Salud a inicios del 2000 declaró que la década del 2020 iba a ser la década de la ansiedad y la depresión. Fomentar el bienestar mental, prevenir los trastornos mentales, proporcionar una atención integral, promover la recuperación y garantizar los derechos humanos fueron varias de las temáticas abordadas. Ha disparado trastornos de salud mental en toda la población, muy en particular entre los 20 y los 39 años, que es donde se determina la mayor cantidad de intentos de suicidio. En enero de este año, nuestro país aprobó la Ley Orgánica de Salud Mental, con lo cual el Ecuador reconoce la importancia de establecer estrategias que precautelen la salud emocional de la población. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Como parte de las acciones que está realizando el Ministerio de Educación para la revalorización de los docentes, se abrieron las inscripciones para los traslados de docentes. Este proceso está enfocado en reubicar a los docentes con nombramiento definitivo en instituciones educativas cercanas a su domicilio.
El Ministerio de Educación ha iniciado el proceso de traslado de docentes con nombramiento definitivo a escala nacional. Esto para el periodo lectivo del régimen Sierra Amazonía 2024-2025. Según la ministra de Educación, Alegría Crespo, esta iniciativa busca reubicar a los docentes en instituciones educativas cerca a su lugar de residencia. Es decir, aquellos que tuvieron que tomar una plaza de trabajo porque no había otra opción y tuvieron que irse muy lejos de su domicilio y lo hicieron por necesidad, van a poder retornar a su lugar de origen donde está su familia y donde quiere trabajar de verdad. Pero ¿cuáles son los requisitos? 2 años consecutivos en la misma institución educativa con nombramiento definitivo, no estar inmerso en un sumario administrativo y no estar en comisión de servicios. En total son 1.600 docentes que podrán reubicarse dentro del sistema de educación pública. El cronograma del proceso es el siguiente. El inicio de las inscripciones se da del 24 al 28 de julio. La emisión de la resolución será el 6 de agosto y la incorporación de beneficiarios en septiembre del 2024. Las postulaciones se llevan a cabo en la página web www.educacion.gov.es. Manuela Bedón, Noticias 7. Y el Ministerio de Turismo informó que está listo el reglamento de ley para el fortalecimiento del turismo y el fomento del empleo. La normativa fue aprobada en marzo de este año y contiene 38 artículos. Establece el incremento de la inversión para la promoción del Ecuador de 5 millones a 50 millones de dólares anuales a partir del 2025. Además, se establecen incentivos tributarios para el sector turístico y alivios financieros que incluyen deudas con el Servicio de Rentas Internas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La exoneración al pago del impuesto a la renta para inversiones superiores a $100.000 por 7 años. Todas las empresas de turismo que hayan registrado pérdidas en los 2 últimos periodos fiscales puedan descontar estas pérdidas al impuesto a la renta hasta por 5 años al 100%. Puedan reestructurar estas deudas sin cuota inicial para evitar coactivas. Cerca de 1,7 millones de estudiantes de la región Sierra y Amazonía terminaron el periodo escolar y ahora están disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero atención con la siguiente nota porque ya en 4 días inicia el proceso de matriculación y traslados para el periodo 2024 y 2025. ¿Quieren saber cuál es el proceso? Aquí se lo contamos. Los estudiantes de las instituciones educativas de la región Sierra y Amazonía ya se encuentran de vacaciones. Sin embargo, los procesos escolares para el periodo 2024-2025 inician este martes 16 de julio con el traslado de hermanos entre instituciones fiscales. La matrícula ordinaria para este mismo caso se llevará a cabo del 23 al 28 de julio. Los traslados para estudiantes en general están previstos en 2 fases. La primera del 30 de julio al 6 de agosto y la segunda del 26 al 28 de agosto. Y en cuanto a las matrículas ordinarias en general, se iniciarán del 13 al 25 de agosto, pues las clases en Sierra y Amazonía comenzarán el lunes 2 de septiembre. Cabe recalcar que los procesos de matrícula ordinaria, traslados de estudiantes y matrículas extraordinarias se realizarán a través de la página web juntos.educacion.gov.es. Esto permitirá a las familias escoger la institución educativa de acuerdo a la disponibilidad de cupos y la ubicación de referencia. Además, todas las direcciones distritales cuentan con operadores telefónicos para asegurar el acceso a la educación. Así que recuerda que desde el 1 de julio está habilitada de manera permanente la opción de consulta en línea para que quienes lo deseen puedan conocer la institución educativa fiscal en la que se encuentra matriculado su hijo o representado. Y atención a esta información de última hora. Hace pocos minutos la jueza Marcia Córdoba resolvió negar la medida cautelar presentada por el Observatorio de Control Ciudadano, Meche.
Así es, con esta protección se buscaba impedir que Mario Godoy se posesione como presidente de la Judicatura. Con esto se espera el Pleno de la Asamblea lo posesione en el cargo este martes a las 5 de la tarde. La magistrada convocó la audiencia para revisar el pedido el 18 de julio a las 9 de la mañana. Información de última hora.